Hola, buenos días. Somos el equipo número 5 y hoy les presentaremos el tema síndrome de Edwards o trisomía 18. Este síndrome es una alteración genética provocada por la presencia de 3 copias del cromosoma número 18 en lugar de 2, que es lo habitual o lo más común en nosotros. Cada ser humano tiene 46 cromosomas, distribuidos en 23 pares, que contienen la información genética que dirige nuestro desarrollo. Cuando hay una copia adicional, esa información se duplica y afecta el crecimiento y la función de todos los sistemas del cuerpo. El síndrome fue escrito en 1960 por John Hilton Edwards, quien observó que varios bebés compartían rasgos físicos, malformaciones internas y un mismo error cromosómico. Se considera la segunda trisomía más frecuente después del síndrome de Down, pero lamentablemente su pronóstico es mucho más grave. En resumen, la trisomía es la presencia de 3 copias de un cromosoma. Ahora veremos cómo se origina y cuáles son sus diferentes tipos. El síndrome de Edwards, también llamado trisomía 18, es una condición genética grave que ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 18 en las células del cuerpo. Este síndrome se origina, en la mayoría de los casos, por un error durante la meiosis, que es el proceso de división celular mediante el cual se forman los óvulos y los espermatozoides. A veces, los cromosomas, que son las estructuras que contienen nuestro ADN, no se separan correctamente durante la meiosis. Este error se llama no disyunción y significa que una célula recibe 2 copias del mismo cromosoma en lugar de una. Como consecuencia, si un óvulo o espermatozoide con 2 copias del cromosoma 18 se une con uno normal que tiene una sola copia, el embrión resultante tendrá 3 copias del cromosoma 18 en lugar de 2. Esto es lo que se conoce como trisomía. Existen 3 formas principales en las que puede presentarse este síndrome. Número 1. Trisomía 18 completa. Es la forma más común y más grave. En todas las células del cuerpo tienen 3 copias de cromosoma 18. La mayoría de los bebés con esta forma no sobreviven más allá del primer año de vida. Número 2. Trisomía 18 en mosaico. En este caso, solo algunas células del cuerpo tienen la copia adicional. Esto se debe a que el error ocurrió después de la fecundación, durante las primeras divisiones del embrión. Esto genera una gran variabilidad en los síntomas, y en algunos casos los niños pueden sobrevivir más tiempo o desarrollar habilidades básicas como moverse o comunicarse. Número 3. Trisomía 18 por traslocación. Aquí, una parte del cromosoma 18 se encuentra unida a otro cromosoma diferente. Esto se llama traslocación, que significa un intercambio o unión anormal de fragmentos entre cromosomas. A veces esta forma puede ser hereditaria, sobre todo si uno de los padres es portador de una traslocación balanceada. Esto significa que los cromosomas del padre o la madre están reordenados, pero no tiene pérdida de material genético, por lo que no presentan síntomas, aunque puedan transmitir la alteración a sus hijos. Hay ciertos elementos que pueden aumentar la probabilidad de que ocurra el síndrome de Edwards. Uno de ellos es la edad materna avanzada. A partir de los 35 años, aumenta el riesgo de errores durante la meiosis. Esto sucede porque los óvulos envejecen con el tiempo, lo que puede dificultar la correcta separación de los cromosomas. Otro riesgo que puede aumentar la probabilidad de que ocurra este síndrome son los antecedentes familiares de trisomías o traslocaciones. Si en la familia hay casos de alteraciones cromosómicas, el riesgo puede aumentar, especialmente si hay portadores de traslocaciones balanceadas. Características físicas, neurológicas y sociales. El síndrome de Edwards provoca alteraciones físicas y funcionales en casi todos los sistemas del cuerpo. Algunas de las características físicas son el crecimiento intrauterino retardado. Es cuando el bebé es más pequeño y delgado desde el embarazo. La microcefalia. Es cuando la cabeza es más pequeña de lo normal. El occipucio prominente. La parte posterior de la cabeza es más abultada. La micrognatía. La mandíbula es pequeña y dificulta la alimentación. Orejas de implantación baja y forma irregular. Puños cerrados con dedos cruzados
con el índice sobre el medio y el meñique sobre el anular. Pies en mecedora. Consiste en que la planta del pie está arqueada. Presentan características como tórax estrecho, hombros hundidos y columna curvada. Tienen defectos cardíacos congénitos. Presentan malformaciones renales y digestivas. Algunas de ellas son la atresia intestinal o las hernias umbicales. En el sistema nervioso se observan alteraciones cerebrales que producen retraso intelectual profundo, convulsiones y dificultades motoras severas. Presentan dificultades para hablar y moverse. Tienen una necesidad de asistencia constante para actividades básicas. Presentan una escasa interacción con su entorno. Frecuentemente pueden llegar a necesitar hospitalizaciones por infecciones respiratorias o cardíacas. Ahora veremos cómo se realiza el diagnóstico y qué opciones de tratamiento existen. El diagnóstico puede hacerse antes o después del nacimiento. Durante el embarazo se utilizan pruebas como ecografía obstétrica, que detecta malformaciones, análisis de sangre materna, que evalúa los niveles de ciertas proteínas, prueba de ADN fetal libre, que analiza el material genético del feto a través de la sangre de la madre. Si el resultado sugiere trisonomía 18, se confirma con pruebas como amniocentesis, extracción del líquido amniótico o biopsia de vellosidades cariónicas, seguidas de un cariotipo o un microarray genético. El tratamiento no busca curar, sino mejorar la calidad de vida del bebé. Incluye manejo de cardiopatías congénitas y problemas respiratorios, apoyo nutricional mediante sondas o fórmulas especiales, fisioterapia para estimular el movimiento, atención psicológica para los padres y, en muchos casos, cuidados paliativos centrados en el bienestar del paciente y la familia. En el aspecto social y emocional, las familias necesitan acompañamiento, comprensión y redes de apoyo. Existen fundaciones, grupos de padres que comparten experiencias brindando esperanza y contención emocional. También surgen dilemas éticos: decidir si continuar el embarazo, qué tipo de tratamiento realizar y hasta qué punto intervenir médicamente. Por eso, el asesoramiento genético y psicológico es fundamental. En conclusión, el síndrome de Edwards es una condición rara, compleja y desafiante que no solo afecta al cuerpo, sino también la vida emocional y social de quienes lo viven y de sus familiares. Gracias por su atención.